Muy buenos días, señores peruanos en el exterior. Este es nuestro segundo programa entrevistando a los candidatos al Senado y a diputados PEX, a los peruanos en el exterior. Hoy día nos honra con su presencia el señor Miguel Ángel Romero, que va con el número uno al Senado por, ya me iba a equivocar, iba a decir Fuerza Popular, disculpa Miguel Ángel, no, es por Libertad Popular, ¿no? Uy, no te ¿Me escuchamos. escuchas? ¿Me escuchas, Edwin? ¿Me escuchas? ¿Sí? Entonces, ¿tienes problemas tú, Miguel? Miguel, como estamos en vivo, a veces, ¿me escuchas ahora, Miguel? Miguel Ángel, Que entre y salga, que salga y entre, mejor dicho. Miguel Ángel, entra y sal de nuevo. No, no te estoy escuchando. Yo te escucho, yo te escucho. ¿Puedes entrar y salir, Miguel? Javier, no, no te escucho. ¿Puedes entrar y salir? Mándale un mensaje por el chat directo, dile que entre y salga, porque es la única manera que te puedas comunicar, porque no te, Sí, voy a mandarle, espérate, déjame que lo que pasa es que Yo, estoy con la yo no los escucho a computadora. ustedes. Tampoco escucho a Edwin. tampoco no me escucha, ¿ves? Este, No, Serra. Eh, le, Javier, parece que le quitaste el audio No, yo no te he desde quitado tu el lado lado. y se ha... sal y entra. ok, ya. Ya le dije que salga y que Ah, entre. ya, ok. Miguel Ángel, ¿me Clave escuchas? Morse, clave Morse. La próxima voy a postular por Yunguyo, uno. Sí. Me han dicho ya. Para el 2031 tú eres alcalde de Yunguyo. Como comprenderán, esta tecnología de ahora, pues a veces se frisa, ¿no? Hay que esperar a ver que entre Miguel Ángel de nuevo. Estamos en la grabación, entonces vamos a tener, creo que voy a pausar las grabaciones. Estas, y acá también en Facebook. Un ratito que voy a volver a hacer todo. Mil disculpas, señores, por el inconveniente, pero Miguel Ángel perdió el audio Sí, por alguna razón se perdió el audio. y lo tenemos de nuevo. Conectarme en vivo, porque ayer hemos tenido una muy buena aceptación en Facebook Live, la entrevista que se hizo a la senadora, a la candidata al Senado por partido Primero la Gente. Ah, sí, qué bueno. Ok, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, Miguel Ángel, bienvenido otra vez. Esperamos no tener más inconvenientes con el audio y con la transmisión. Gracias Ah, a él, Inés, por estar con nosotros también hoy día. No, empezaremos pues nuestro segundo programa de esta serie de entrevistas que se le va a hacer a todos los candidatos, no PEX, eh, al Senado y a diputados, ¿no? Así que bienvenido, Miguel Ángel. Para empezar, queremos que te hagas una presentación personal tuya, cortita. ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo vives fuera? ¿Dónde vives?
en dónde vives, cuál es tu experiencia que tienes en política anteriormente o no la tienes. No, una cosa muy corta. Así que adelante, Miguel Ángel. Sí, cómo no, Javier. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Realmente, lo he dicho muchas veces antes, yo escogí el bichito de la comunidad que yo le llamo, pues en todo ese gran mundo PEX, yo le llamo a todos ustedes los activistas. Me he tratado de diferenciar con el resto después de los que nos vamos incorporando. Y como ayer comentábamos con Nancy Ortiz, yo tengo pues un respeto por ustedes, por todo el trabajo, o sea, eh, el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de todo este tiempo, que han ido conquistando pues acciones que hoy día los que nos incorporamos a la comunidad PEX como activistas también, pues encontramos un camino donde andar, ¿no? Eh, es para mí muy importante porque a través tuyo es que yo me conecté con esa comunidad, tú me has ido presentando gente, me has ido incorporando a chats. Entonces, yo tengo varias propuestas que las he reservado para este momento, porque he soltado por ahí algunas, pero las reservé porque pues quería que sean auténticas y más cercanas a la fecha de la elección por razones obvias, estratégicas, políticas. Bueno, yo salí de Chimbote cuando se acabó la ilusión que nos acoge a todos los seres humanos de vivir en el hogar. Este, Crecí con un par de padres ejemplares. Mi padre terminó siendo diácono de la Iglesia Católica, uno de los primeros, nombrado por Monseñor Bambarén. Y y él tuvo una participación política muy, muy grande. Fue, pues, electricista en el Colegio Militar Leoncio Prado cuando era joven, cuando Mario Vargas Llosa era alumno. Y fue un aprista muy, muy intenso que terminó desterrado junto con Luis Alberto Sánchez en Chile. Yo crecí en ese ambiente muy, muy aprista, pero nunca me inscribí, nunca me activé. Cuando llegué a Lima, mi padre había caído en una situación de enfermedad terrible, entonces tuve que trabajar y empecé como, siempre repito yo, mi primer oficio fue aprendiz y ayudante de carnicero. Gracias a Dios por el esfuerzo y la idea de que tenía que salir adelante, entré a la Universidad Nacional del Callao y ahí pude lograrme una carrera que fue como economista, pero luego de 7 años, entre huelgas y todo, logré obtener el título y de allí salí de la pobreza. En la universidad participé, no como trabajaba y estudiaba, no podía pues dedicarle mi tiempo completo, pero sí, por ejemplo, hicimos una marcha, le llamamos en la facultad la marcha de las carpetas, porque salimos con nuestras carpetas del lugar donde teníamos la Facultad de Economía hacia la ciudad universitaria, caminando con nuestras carpetas por el Callao y logramos que nos trasladen a la ciudad universitaria, ¿no? Para eso, con otro grupo tomamos la catedral del Callao y le dijimos al obispo, pues de acá no nos sacan hasta que usted interceda por nosotros para que vayamos. Esas actividades las he hecho políticamente y luego no tuve más tiempo porque me tuve que dedicar a trabajar y estudié un posgrado en finanzas en ESAN y luego la maestría en la Universidad de Piura, la maestría en negocios y hasta, hice muchas cosas corporativas hasta que vino el gobierno de Fujimori que nos arruinó totalmente y tuve que cerrar una empresa de 700 trabajadores, fue muy doloroso. Pero logré a través de Indecopi que primero se le pague a toda la gente antes que a los bancos. Y en esa labor social fue mi última manotazo de abogado en el Perú y vine a los Estados Unidos el año 2002. Ya vivo hace 24 años en los Estados Unidos y también cuando llegué acá empecé en una actividad de construcción, no sabía nada, así que para ganarme la voluntad barría los lugares cuando los
trabajadores se iban, yo limpiaba todo y así fui aprendiendo a leer planos y todo. Finalmente hice un diplomado en administración de construcción y me inserté con todo lo que había estudiado antes en el mundo de la administración de infraestructura pública, El ¿no? He Willy está yendo trabajado, al taller directamente. El Willy está yendo al taller. he trabajado Pero para dice que a las varios 11. gobiernos municipales, condales, luego estatales y finalmente federales, ¿no? Actualmente estoy gerenciando pues una parte de lo que se llama el planeamiento estratégico para la ampliación del aeropuerto de Miami, manejando un presupuesto de 13.000 millones de dólares. Pero ese es esta realización personal, porque pues logré mi sueño, el sueño americano, como llamamos acá en Estados Unidos, eh, lo voy a dejar porque quiero ir al Perú a llevar y aportar todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido para poder allá en el Perú, darle pues al Perú, devolverle al Perú lo que me dio, ¿no? Yo estudié gratis ahí en la Universidad del Callao y no le he devuelto al Perú lo que me dio. Esa es más o menos mi introducción, Javier. Gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Entonces, comencemos con las preguntas. ¿Qué es lo que le interesa a todos los peruanos en el exterior? Justino, apaga tu cámara que se te ve en paños menores. Estás al aire, ¿no? Por favor. Ok, Miguel Ángel, entonces, ¿por qué quieres ser senador? ¿Por qué no diputado? ¿Por qué escogiste ser senador? ¿Qué es lo que te motivó a ser senador por los peruanos en el exterior? Bueno, la principal razón, Javier, es que habíamos articulado con un grupo de diputados, que iban diputados entre ellos con el abogado Ricardo Cotrina, y habíamos articulado con los otros diputados en Libertad Popular para armar paquetes de leyes que nosotros íbamos a aprobar, pero la función mía, y también la habíamos conversado con el profesor Tobar, que también está yendo al Senado, es que yo como representante de los peruanos en el exterior y quiero hacer un candado en el Congreso para que cuando vengan leyes eufóricas para todo lo que hay que arreglar en el Perú, yo tenga el poder de decir, ok, esta ley viene estas tres leyes vienen, pero viene una para los peruanos en el exterior. Mi voto va a salir a partir de que venga alguna de las propuestas que estoy llevando, ¿no? Ricardo Cotrina, que tenía pues más tablas políticas, me fue expresando cómo se maneja esto, que obviamente tú que has estado dentro del Congreso sabes cómo se manejan estas negociaciones ya internas dentro del Congreso, pero las consensuamos con un grupo de diputados, entre los cuales está Jimmy, que sabes es mi hermano, y otros diputados que están yendo de provincias, ¿no? Tenemos una fortaleza ya con gente de Cajamarca, del Cusco, de Ayacucho, para impulsar leyes a favor de ellos, pero yo les dije, ok, y con el profesor Tobar, ¿no? Nosotros vamos a hacer los candados para que vengan, o sea, vienen leyes para que se necesitan, pero tienen que venir las leyes para los peruanos en el exterior. Por eso me fui yo al Senado, pues a tratar de hacer esa labor por la comunidad, ¿no? Ok, Miguel, muchas gracias. Eh, Quisiéramos conocer un poco, ¿no? ¿Qué problemas has encontrado en los consulados, sobre todo en el de Miami, donde tú estás, ¿no? Digamos, participando directamente. Sé que fuiste candidato al Consejo de Consulta, que ya posteriormente te voy a hacer la otra pregunta, pero ¿qué problemas fundamentales encuentras tú en el consulado de Miami, que es uno de los consulados que mayor cantidad de peruanos en el exterior tienen? Bueno, el primer tema que también hemos desarrollado con Ricardo, que veníamos trabajando tanto y de verdad que es una pena que por una tontería de forma, Ricardo Cotrina se ha quedado fuera de la carrera,
pero pues voy a tener de parte de él su asesoría en el Congreso. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Es que los peruanos en el exterior estamos siendo discriminados en el trabajo que hacen los consulados. ¿Por qué? Es muy simple. Hay estructuralmente una corruptela de Cancillería porque nos cobran una tarifa distinta a lo que se cobra por un pasaporte en el Perú. Canadá, España, cobran la misma tarifa si tú la tramitas afuera que dentro del territorio. Esa es una discriminación ante la ley, es inconstitucional. Ricardo Cotrina ya inició un proceso de amparo a favor de los peruanos en el exterior, en la vía judicial, para que la Contraloría iguale las tarifas por un pasaporte. Y en el caso del DNI, el DNI es un derecho, así como eh, por políticas públicas, los estados te dan el derecho de libre tránsito y por lo tanto tienen que construir carreteras públicas para que la gente se transporte. Igual, el derecho a la identificación está siendo mancillado porque nos cobran por un DNI. España, México no cobran por un DNI. Entonces, esos temas van a ir muy de frente y muy frontales desde mi parte, porque la Contraloría acaba de recoger 32 millones de dólares de todos los consulados y no tenemos, el canciller que acaba de irse hizo su reporte, mostró que ha recogido eso de los consulados y lo gastan en sueldos. Todos sabemos los sueldos que se pagan a los cónsules. eh, este, Algunos cónsules hacen un buen trabajo, como el cónsul de Miami está haciendo muy buen trabajo. Es un hombre del pueblo, es un hombre que está haciendo actividades, pero él es parte de esa corrupción que hay en la Contraloría. Eso lo vamos a cambiar. O sea, ya activados por la acción de amparo que ha presentado Ricardo Cotrina Robo en la vía judicial, y yo en el Senado voy a promover que los peruanos en el exterior no tenemos por qué ser discriminados en pagar tarifas distintas a lo que se paga en el Perú. Ok, Miguel Ángel. La siguiente pregunta y es justamente lo que tú este año, bueno, el año pasado postulaste, ¿no? ¿Crees que deberían funcionar los consejos de consulta? ¿Eh? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la participación al Consejo de Consulta del año pasado? Bueno, y te soy sincero que mi experiencia ha sido muy desabrida, ¿no? Yo trabajé personalmente durante 8 semanas, todos los fines de semana y algunos días saliendo del trabajo, buscaba restaurantes, hablaba con la gente, le repartía un volante en sus manos. Hicimos con un grupo de 10 personas en Miami hasta, no que regalo, sino dijimos, vamos a hacer un sorteo a todos los que vengan. Y a los primeros 500 les vamos a regalar un gorrito que dice con la marca Perú. Perú, y luego hicimos un sorteo de un viaje, eh, ¿cómo se llama? Miami, Lima, Miami. Lo primero que, por esas propuestas que hicimos, el señor Pedro Bravo. es Bravo, mandó una carta pues muy incendiaria al cónsul diciéndole que cómo se prestaba él a hacer esto y nosotros dijimos, no va a ser en el consulado, no va a ser a la hora de la votación, va a ser posterior a la votación, se cierra, nos vamos a ir a un local separado y vamos a hacer un tema ya comunitario, no tiene nada que ver, pero la forma de llamar a la gente era esa, ¿no? Al final nosotros necesitábamos 1902 votos y ese día fueron a votar 92 personas y los 10 habíamos hecho una acción muy intensa por todos lados, gente muy conocida, Mari Carmen Sega, que es una señora pues, activista acá que hizo la primera feria gastronómica muy grande en Miami que se llamó Taste of Perú, es muy conocida. Había pues un maestro de ceremonias que todo el mundo lo conoce, todo el mundo trabajó y llegaron eso. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? Yo lo que voy como mi parte social, ¿no? He estudiado un diplomado en ciencias políticas también en la Universidad de Guerrero en Acapulco, y yo lo que quería era percibir qué es lo que siente el peruano,
respecto de los consejos de consulta y me encontré con que en la noche había la entrega del TUMI Awards en Miami y la entrada costaba $220. Allí, hermano, fueron 300 personas a ese evento, pagando $220, pero para hacer los consejos de consulta que era gratuito en la mañana, no fue nadie. Entonces, ¿por qué? Es que ahí regresamos a la parte política y entendemos que todo lo que no emociona, no convoca. Y entonces yo empecé a ser crítico con los consejos de consulta porque no se dan hace muchos años porque pusieron la barrera, pero también a la gente no le interesan los consejos de consulta. Entonces, ahora voy, respecto de estos consejos de consulta, a no quedarme en la queja. Yo analicé, revisamos con Ricardo y Ricardo me ha dejado que yo dé la primicia porque lo hemos consensuado y entonces mi propuesta va a ser la siguiente. Yo voy a proponer primero a la comunidad y luego a, a llevarlo como un proyecto de ley, si podemos hacerlo así, es que todos los que participamos en esta elección, que logramos al menos 1.000 votos, en la elección pasada, tengo acá el dato, en la elección pasada, 14 personas lograron más de 1.000 votos. Por tanto, esas personas tienen una representatividad. Allí quedó en el puesto número 14 Carlos Gigovich, sacó 1.087 votos. María Alba González, Edwin Guinness sacó 1.233 votos. Y entonces, ellos, todos ellos son personas válidas para ser miembros de la comunidad, hablar por alguien, porque si los eligieron con esa cantidad de votos, pues ya tienen representatividad, ¿no? Esa es mi propuesta para la comunidad de los peruanos en el exterior. Y obviamente, puede ser que hay gente en el camino que, por decirte algo, pues no, la convoco a Manuela. Manuela me dice, no, yo me abstengo, ok, buscamos el siguiente que tenga menor votación, pero en ese territorio vamos convocando a gente que haya sido elegida, ¿no? Esa es una de las propuestas que muchas veces Edwin me decía, y Miguel Ángel, ¿y cuáles son tus propuestas? Y las íbamos guardando y las quería decir y yo pensé que en algún momento me ibas a entrevistar y las quería dar en primicia contigo, Javier, porque por el respeto que tú me llevaste a este mundo de los activistas techs, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Bueno, continuando con las preguntas que los peruanos que estamos afuera queremos conocer de nuestros posibles candidatos y que podrían ser senadores o diputados, ¿no? ¿Tú crees que debería de tener una mejor representación o distribución de escaños los Sí, peruanos que viven en el exterior? definitivamente el afán bueno, no solo el afán, sino el deber cívico que tenemos todos los activistas, que ahora yo también soy parte, es convocar a las comunidades a que ellos, a su vez, estos grupos distintos, convoquen a que la gente vaya a votar, ¿no? Con Ricardo, que trabajamos intensamente, esta semana hemos tenido, por ejemplo, 2 reuniones con gente de Arizona y de California, de clubes que ni siquiera conocen que hay el mundo PEX, ¿no? Como era mi caso, yo no conocía del mundo de los activistas, pero nos estamos insertando a esos grupos solo para decirles, por favor, vayan a votar, porque en la medida que ampliemos, que ese 1.200.000 sea más grande, vamos a poder levantar la voz, ¿no? O sea, los PEC somos más que la población de Ancash y que muchas otras regiones dentro del Perú. Y entonces con esa cantidad de votantes, o sea, no solo los que están inscritos en los consulados, que sabemos que es 1.210.000, sino que la cantidad de votantes podemos levantar la voz. Yo en el Congreso voy a llevar ese tema de que la proporcionalidad se vea pues, no solo por la cantidad de población, que hay muchos peruanos en el exterior que unos se desinteresan y otros se esconden porque no tienen pues la debida
este, eh, eh, empatía o no tiene los documentos, pero también hay mucha gente que no tiene dinero, Javier. En Buenos Aires, en Santiago, hay mucha gente que no tiene el dinero para sacar un DNI. Y por eso incidimos que también sacar el DNI es un tema gratis, ¿no? Que el DNI sea gratis también es un tema que va a impactar en convocar a más gente para que se inscrita en los consulados y luego para que podamos ampliar pues la masa votante, ¿no? Que el padrón electoral sea mayor, pero ahora en estas elecciones, entonces, si logramos hacer que vayan a votar 600.000, que ya sería pues casi duplicar la cantidad de votantes de la elección pasada, pues ya habremos hecho patria, ¿no? Gracias, Miguel. Acá viene una pregunta muy interesante. Tú sabes de que las constituciones en el Perú, durante tantos años que han habido, tantas constituciones que hay, no hasta la de 2021, por fin se pudo lograr que hubiera un distrito electoral de peruanos en el exterior, no contempla ningún capítulo para los peruanos en el exterior. ¿No? Si bien hay mucha gente que dice que estamos considerados como peruanos, entonces estamos inmersos en la Constitución. ¿Tú crees, ¿no? Y esta es la pregunta, que podría añadirse un capítulo sobre los PECs, ¿no? En la Constitución actual, y si tú estarías a favor de votar por un cambio de Constitución o mantener la Constitución tal como está, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, el tema del cambio constitucional, tenemos que tratar de ese Frankenstein que acaban de votar el contubernio que gobierna el Perú, tenemos que cambiar cosas, ¿no? El tema es el asunto de lo que se llama la urgencia. Hay un profesor en ciencias políticas en Argentina, el profesor Garela, que él indica que, pues, habla sobre el momento constituyente. ¿Por qué no hay un momento constituyente? Porque si hiciéramos las elecciones ahora para una asamblea constituyente, tendríamos a Pepe Luna, a, ¿cómo se llama?, Acuña, a Somos Perú con esta señora Lee, y todas esas organizaciones que son más bien mafiosas, metidos haciendo una constitución. La constitución se convoca cuando tú tienes respaldo social. Y ese no es el momento, porque tenemos la urgencia ahorita de la seguridad, la urgencia de recomponer la república. En el tema, en cuanto a la pregunta para los peruanos en el exterior, yo no soy constitucionalista, pero hice las consultas a dos juristas allá y últimamente con otros compañeros del partido. Y lo que me indican es lo siguiente, ¿no? O sea, llevar el nombre de peruanos en el exterior en la Constitución obligaría a poner, pues, los peruanos en Iquitos, los peruanos en Tacna y los peruanos en Cajamarca, porque la Constitución habla de los peruanos. Y entonces, si nosotros pretendemos que se ponga el nombre de peruanos en el exterior en la Constitución, vamos a hacer como una distinción que no la hay con el resto de la territorialidad en el Perú. Entonces, me dice, esa propuesta no va a ser tan válida porque ya la Constitución habla de todos los peruanos. Y si ustedes quieren apartarse de decir que son peruanos porque viven en el exterior, van a empezar en problemas. O sea, va a haber, no va a haber, eh, la gente que no sabe de los peruanos en el exterior tiene que saber por otras vías, no porque la Constitución los nomine, ¿no? Así que por ahí va el tema a ese. Bueno, ya está con nosotros Nancy Ortiz aquí enlazada, así que ella podrá después seguramente al final de la entrevista hacerte algunas aclaraciones sobre ese punto de vista que ella también está proponiendo, ¿no? Lo de la ley para lo que incluya en la Constitución un capítulo sobre los peruanos en el exterior, ¿no? Claro. Pero vamos a continuar para terminar con la entrevista. Bueno, no me quedan unas dos preguntas más que son muy importantes para los peruanos que me lo han hecho llegar ellos. Y una es,
¿tú crees en la rendición de cuentas? ¿Seguirías tú gastando el dinero del erario nacional para tus viajes de representación? Yo como estoy haciendo la propuesta de, este, de nombrar a todos los peruanos en el exterior que hayan sacado más de 1000 votos como voceros en la comunidad, me evitaría los viajes de representación. Porque qué lindo es que yo me vaya pues a Washington y me voy a juntarme con el embajador. O me voy a España y me junto con el cónsul o el embajador de España. Pero ¿qué hago con esa reunión? ¿Qué sirve para la comunidad? No sirve para nada. Esa corruptela que han hecho Ceballos y Lizarzaburu, no la vamos a continuar, hermanos. De verdad, yo como vivo 24 años fuera del Perú, yo conozco la realidad de los peruanos en el exterior. Yo la he sufrido. He trabajado, hermano, he salido de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, manejando 1 hora y media para ir a mi centro de trabajo. Yo la he sufrido. A mí no me la pueden contar. Entonces, esos privilegios, hermano, de ir y viajar por todo el mundo para ir a reunirme con un cónsul, que el cónsul, ¿qué hace por la comunidad? Trámites de papelería. Pero ¿qué más hace el cónsul? Ese cónsul que tenemos acá en Miami, David Vergara, está haciendo labores con la comunidad. De él sé. Yo, pero del resto, yo siempre escucho, hermano, que están metidos en su cuartel de invierno y no activan con la comunidad. Entonces, ¿yo para qué me voy a ir a reunir con ellos? ¿Qué ganaría? En cambio, si tengo los representantes que tienen votos de la población, pues yo lo que voy a proponer es que parte de esos gastos de representación los asigne, mano, para pasajes, dietas, lo que sea, de todos esas comunidades, perdón, de esos representantes de las comunidades, para que puedan ellos actuar con la comunidad. Entonces, cuando pasa algo en Madrid, por ejemplo, Sonia Parreño García sacó 1535 votos. La llamo Sonia. Por favor, ¿qué está pasando con Madrid? Y ella es un actor válido, porque pues, si votaron por 1500 personas por ella, pues representa a alguien, ¿no? Gracias, Miguel. Bueno, la última pregunta que tenemos nosotros es, ¿no? ¿Sabes tú cuál es la función de tu cargo de senador si salieras eh, elegido? ¿No? Y de ahí le voy a pedir, ¿no? A Ricardo, a Nancy, a Heroito, que por favor prendan sus cámaras para hacer las preguntas directas al candidato, ¿no? Porque ya está con nosotros Edwin y está con nosotros también Justino, ¿no? De acuerdo a lo que tú nos has respondido hasta el día de hoy. Entonces, te dejo para que nos expliques si sabes cuál es la función del senador Pex. Sí, efectivamente, como explicaba antes, cuando hemos visto el reglamento del Congreso y nos hemos sentado a analizar cuál va a ser la función administrativa y cuál va a ser la función política, porque son dos términos, ¿no? El senador en el Perú, pues es un ente básicamente de control y es muy crítico, Javier. Mira, mi afán es llegar porque yo represento la oposición a todo el pacto mafioso que hay en el Congreso. Pero 40 senadores van a decidir cambiar al presidente, cerrar la Cámara de Diputados y cambiar al presidente del Banco Central de Reserva, al defensor del pueblo, al Tribunal Constitucional. O sea, el poder de esos 40, yo me quiero enquistar allí para quitarle el espacio a los partidos mafiosos. Yo lamento mucho, de verdad, que buenas personas, que sabemos quiénes son, están metidos postulando por los partidos que hoy día representan el pacto mafioso que gobierna el Perú. Entonces, en los niveles de control, y como lo expliqué, ¿no? Voy a negociar de tal manera que salen leyes a favor de resolver las urgencias que hay en el Perú, pero sale una ley para los peruanos en el exterior junto con esto. Y Gra- Ricardo Cotrina se ha comprometido que
yo voy al Senado y él va a dejar a su familia en California y va a ir a trabajar como asesor allá, que él tiene pues tablas ¿cómo se llama? En el Congreso, para trabajar juntos y hacer esas negociaciones que me imagino que tú me vas a poder ayudar también, Javier, porque tú pues conoces el Congreso, entonces El eh, monstruo por dentro, el monstruo el por dentro, monstruo el por las monstruo por dentro. entrañas, sí, 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 porque tengo claro que el rol de control que tiene el senador para nombrar, ¿cómo se llama? A todas las personas que van a representar otras instituciones es crucial. Y entonces allí viene el poder de negociación para los peruanos en el exterior, ¿no? Hemos venido trabajando y tenemos unas conversaciones siempre en el partido de cómo tenemos que actuar dentro del Congreso, porque tenemos de verdad mucha fe en que el voto hacia Libertad Popular nos va a llevar y vamos a tener un rol. O sea, como PEX va a estar pues el doctor Tobar, Jimmy y yo, pero ya tenemos articulados y estamos negociando con la misma bancada para tener que mis propuestas, que son hasta ahora 7, las voy a llevar como bandera para ir negociando, ir consiguiendo cosas, ¿no? Ese es el tema. Y tengo varias propuestas. Una de ellas es una que escribimos, tuvimos la idea a partir del lado económico y luego Ricardo Cotrina le puso pues la parte legal, la revisamos con el profesor Tobar y, y es a partir de las remesas hacer una retención de entre 5 o 10 centavos por cada $100 que enviamos los peruanos del exterior al Perú. Y con ese dinero, eso puede formar un fondo solidario que nos dé independencia económica a las comunidades que vivimos en el exterior. O sea, los peruanos que vivimos en el exterior tendríamos un fondo para resolver carencias que hay múltiples en todo el Perú, más aún en Buenos Aires y en Santiago, ¿no? Esa es una de las propuestas, el fondo comunitario a partir de las remesas. Luego quiero extender, porque también hay otro tema discriminatorio, la pensión 65 que cubre a los mayores de edad con falencias económicas, está otorgado solo para el territorio peruano. ¿Y por qué? Digo, si acaso no hay gente que no pudo lograr una pensión, gente que vive arrimado en la casa de los hijos, porque no tuvo pues la prevención de buscarse un futuro, no tiene propiedades ni nada. ¿Por qué un peruano en el exterior no puede tener la pensión 65 también? No es una cantidad de dinero, pero por lo menos le puede dar la asistencia para alimentarse, ¿no? Entonces, la pensión 65 pienso pedirla y hacer que se aplique también para los peruanos que viven en el exterior, ¿no? Y luego, otra de las propuestas es hacer que los consulados dejen de llevar gente de la escuela diplomática a los consulados para hacer labores administrativas. Esas labores administrativas las pueden hacer plenamente muchos peruanos que vivimos en el exterior. Hay gente que se retira temprano y tiene todas las facultades, todas las aptitudes para poder desempeñarse en la labor administrativa, ¿no? No hay que ser de la escuela diplomática para hacer una labor administrativa, comunitaria. Si no funcionan los consejos de consulta, pues vamos a impulsar que los consulados empiecen a contratar a más peruanos que viven en el exterior, que son pues conocedores de la realidad y pueden lograr una mejor relación entre la comunidad y el consulado. Luego, con estas idas y vueltas del voto electrónico, el voto digital, pues OMPE, por ejemplo, escogió a una empresa que era la veedora de cómo manejar el tema del voto digital. Y esta empresa, el presidente abrió una empresa nueva acá en El Doral, en la Florida, porque las empresas anteriores fueron demandadas, hermano, tanto en elecciones en diversos países.
ha tenido terribles problemas. Y OMPE eligió esta empresa. Entonces, yo escribí eh, mandando alguna información a OMPE finalmente desistieron de hacer el voto electrónico, pero el año 2024 en el Diario de la República publiqué un artículo en el cual yo pedía que alternativamente se instaurara el voto por correo. En Estados Unidos, donde está la mayoría de peruanos, en todos los Estados Unidos, funciona muy bien el voto por correo, lo usa el gobierno norteamericano. Entonces, yo proponía que se haga el voto por correo y tanto Ceballos como Luis Asaguro me dijeron, no, no, que estamos trabajando en el otro, no, no podemos distorsionar en hacer dos cosas en paralelo. Le digo, ¿por qué no? Porque tú tienes un backup, una carta bajo la manga para poder actuar. Pero no les interesa, es que a ellos no les interesó la comunidad de los peruanos en el exterior. Es la pura verdad. Pero el voto por correo puede ser una solución para resolver ese problema geográfico de distancias, por lo menos en los Estados Unidos. Desconozco cómo será en Europa, seguramente me tocará hablar con los representantes que estén en Europa para saber, por ejemplo, Justino sabe mucho de Europa, que él ha vivido tantos años allá y creo que habla hasta 3 idiomas. Justino Alarcón puede decirnos, hoy el voto por correo sí puede funcionar por eso, por eso. Entonces, vamos haciendo temas de consenso para llevar a más gente a votar. Cuanto más gente vaya a votar, tiene ese el efecto de poder decir, oiga señores, mire, salieron a votar 700.000 peruanos y nuestra población es 4,5 millones. ¿Por qué tenemos tan pocos congresistas? ¿No? O sea, a raíz de que presentemos nosotros resultados, vamos a poder tener mejor posición para exigir una representación de más diputados y senadores, como peruanos en el exterior, ¿no? Gracias, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, bienvenido, Ricardo. Qué pena que no pudiste participar por los problemas que nos ha explicado Miguel Ángel internos de administrativos, más que otra cosa, ¿no? Vamos a entrar a la ronda de preguntas, ¿no? Solamente me faltaría que Eroito y Nancy estuvieran conectadas, pero no para que puedan hacer las preguntas. Alguno de ustedes, a ver, Edwin quiere hacer la primera pregunta, por favor, Edwin, adelante. Hola, ¿cómo estás? Excelente exposición, Miguel. La verdad que yo veo, pues, va a ser un congreso fragmentado, tal vez. Y bueno, yo me pregunto cómo vas a actuar con respecto a a consensuar con este tipo de personas, porque son diferentes formas de pensar y a veces el egoísmo político existe en nuestro parlamento, ¿no? Yo te deseo mucha suerte si que ingresas y puedas lograr tus objetivos realmente, porque necesitamos ya políticos que puedan, pues, pensar tanto en los PECs como los peruanos que están en el Perú, ¿no? Esa es una pregunta, cómo vas a poder lograr cómo lo vas a hacer? Después, has estado hablando sobre el fondo para los PECs. Parece interesante la propuesta. Eh, y quisiera saber ese fondo a dónde iría, para qué, para algunos problemas, sobre qué problemas iría en esos fondos. Sobre la pensión 65, yo no sé si, bueno, yo sé que voy a recibir una pensión acá en Suecia, pero de repente hay algunos peruanos en el exterior que no tienen ninguna pensión. El problema es que uno tiene que estar aportando en el Perú para recibir algo, o es una pensión base que todos los peruanos pueden tener. Y segundo, yo creo que hay que luchar mucho por el voto digital, porque eso yo creo que sería más universal y sería más equitativo, porque si hablamos solo del correo, voto por correo, yo creo que sería un poquito discriminatorio, ya que solamente algunos países, como en Europa y Estados Unidos, se puede dar, pero los otros países no, como de repente Chile, Bolivia, tal vez, o no tienen ese mismo sistema tan, que te digo, que funcione, ¿no? Pero esas serían mis preguntas y realmente te deseo mucha suerte en tu campaña y para adelante nomás. Gracias.
Miguel Ángel, vamos a hacer que todos te hagan las preguntas y después al final contestas. Entonces, veo que te estás apuntando, así que Sí, sí, sí. para seguir un orden, porque si no nos vamos Sí. a pregunta y repregunta. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar, por favor? Sí, Ricardo. ah, buenos días a todos los panelistas. Con la venia de Javier Serra, saludar a Miguel Ángel y manifestarle de por qué él exhortaría a la comunidad de peruanos del exterior a que voten por él y no voten por los partidos tradicionales que ya nos han representado en el 2021 a la fecha y que no han demostrado productividad y que estamos en este 2026 en un mismo escenario, en donde los punteros y los que están ocasionando este lastre a nivel de la figura presidencial son estos mismos partidos. Manifestarle a él qué garantiza al peruano del exterior que vote por Miguel Ángel Romero, a diferenciar sus propuestas, su perfil técnico profesional con respecto a estos candidatos que tristemente nos han representado en un ciclo histórico que tendría que haber sido relevante para la comunidad de peruanos del exterior y que lamentablemente se ha perdido 5 años. Gracias. Gracias. Miguel Ángel, aquí en el chat tenemos también una pregunta, ¿no? De Nancy Ortiz, de Arpex, dice, buenos días a todos. Pregunta para Miguel Ángel. ¿Cómo plantearía una ley para que el DNI sea gratuito para los PECs si todos los 34 millones de peruanos pagan? ¿No? Apúntala para que la pueda contestársela también a ella, ¿no? Está en el chat del grupo, en donde están escribiendo algunas personas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, Javier, dame unos minutos. A ver, adelante, Nancy. Discúlpenme todos, por favor, que no abre la cámara. Estoy impresentable porque me acabo de levantar. Acuérdense que estoy Dama, tenía que y, ser y dama. me, y me acordé de que hoy estaban entrevistando pues a Miguel Ángel y definitivamente no tenía que participar. He escuchado la mitad de tu presentación, muy interesante, Miguel Ángel. Muchas gracias. Que la verdad que estoy un poco, ¿cómo te voy a decir? Impresionada de que hay algunas personas nuevas que están postulando y que han podido recoger de muchas propuestas de las anteriores postulantes en el 2021, y eso se le agradece. En este caso, mi pregunta va dirigida pues netamente al eje 5 que me tocó en alguna oportunidad y que conversaste acerca de por qué es que ustedes en la parte constitucional de tu propuesta de no incluir a los PECs dentro de una constitución les parece un poco controversial o tal vez no es adaptable a las muchas otras comunidades que tenemos acá en el Perú, como por ejemplo, sí está la comunidad indígena, está la comunidad campesina, está la comunidad afrodescendiente, y todas están, ¿por qué? Porque no, una cosa es decir todos los peruanos, y otra cosa en la Constitución es decir, nosotros somos una comunidad existente, explícita, y para que nosotros tengamos alguna posibilidad de derechos y deberes, definitivamente si no existe la palabra explícitamente de lo que queremos, entonces no va a aplicar a las normas o políticas públicas más adelante que podamos implementar o leyes que podamos recoger o transformar, modificar o ampliar. Entonces, es por eso que ese eje, ese es muy importante. Yo diría de que lo estudiaras un poco más, no tanto como un constitucionalista, sino recojas el sentir de todas las comunidades
¿Y a qué viene lo mío? Porque en el Ministerio de Cultura hubo una reunión justamente de comunidades nacionales y precisamente lo que faltaba era la comunidad peruana en el exterior. Y ahí es donde tomaron nota. Yo creo que eso es muy importante que sí sea revisado y que sea incluido. Otra de las cosas que también dijiste, Miguel Ángel, y que podía escuchar, el fondo social. El fondo social es una cosa, es algo muy importante y que recae en que no en tanto en las remesas, sino en nuestros derechos como peruanos, estemos donde estemos. ¿Por qué? Porque mis relaciones exteriores tienen 1.100 y pico de millones y de esos 1.100 y pico de millones que recibe, solamente para la ayuda humanitaria, creo que hay una décima parte o tal vez menos. Es por eso que los consulados no pueden ayudar a un traslado humanitario de a una persona a restos mortales o a alguna persona vaya que esté en condiciones, tú sabes, deficientes o que no tenga pues lo suficiente como para poder mantenerse. Eh, y ese fondo, se lo dije directamente, ahí está Javier, en una oportunidad el mismo canciller Bravo, que ese presupuesto debiera ampliarse y eso lo tiene en sus manos nada menos que la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior. Tiene mucho sustento como para poder solicitar a nivel ejecutivo y con todos los derechos. Un senador lo puede hacer tranquilamente. Eh, sobre el DNI, que yo casi despertando puse la pregunta, me, me preguntaba cómo es que Miguel Ángel plantea, por ejemplo, un DNI gratuito para los peruanos que viven en el exterior, si bien tú sabes que acá la pobreza pues es muy grande en el Perú. Es, Todavía hay gente que ni siquiera se paga sus propios documentos y pierden todo, eh, y tienen que pagar los 32 soles. No, por qué decirles a los peruanos en el exterior no paguen el DNI? Yo creo que ahí sí te lo digo con todo mi corazón porque te estimo muchísimo, Miguel Ángel. Me parece una propuesta populista porque eso no puede ser. Tendría que ser algo que realmente incluya, estén todos los peruanos, pero que no sea algo exclusivo de peruanos en el exterior. Porque acá también tenemos mucha pobreza, así como hay vagabundos fuera, a pesar de todo, sin embargo, también acá hay muchísimos. Entonces, esas son las cositas más o menos que te puedo comentar. No tanto es preguntas, sino más que nada decirte en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo. Pero después de todo lo que has planteado y lo que has expuesto, me parece muy interesante vaya, en todo lo que has comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias, Nancy, gracias por tu participación. Bueno, si no hay más preguntas, Miguel Ángel, pasas a contestar. Y antes de que contestes, Javier, ahí está Javier, Heroíto. perdón. Hace Sí, rato te decía, a ver, Heroíto, por no, favor, yo, adelante. sí, muchas gracias. Perdona que estoy, no tanto como nuestra querida Nancy. Nancy, pero también, un poco levantándome de la cama porque aquí es temprano todavía. Gracias, gracias, Javier. Miguel Ángel, me da muchísimo gusto saludarte Muchas y gracias. sí, en verdad, independientemente de lo que estábamos hablando ayer en un momento en la reunión, ¿no? Independientemente de nuestras posiciones político-partidarias, tú hace un momento dijiste algo también que no eres un político como tal. Yo tampoco. Sin embargo, creo que las circunstancias por las que atraviesa nuestro país nos vemos obligados a, a participar, ¿no? Entonces, en nuestras distintas posiciones, en nuestras distintas trincheras, pero el Perú nos necesita y creo que es un momento en que todos, independientemente de los colores partidarios, somos peruanos, somos
patriotas y compatriotas obligados a sacar la casta por el Perú. Entonces, dicho esto, pues me da mucho gusto contribuir a esto, participar en esto. Miguel Ángel, yo te dije ayer, bienvenido, con todo el aprecio y el cariño y el respeto que nos debemos tener siempre, siempre, todos. Javier, a ti, felicitaciones. Es un buen programa el que estás conduciendo, con gran propósito, y creo que debemos seguir así. Siempre este grupo ha sido muy importante y debemos seguir así. Miguel Ángel, dos o tres puntitos. Yo también no ingresé desde el inicio, ¿no? Pero creo que hay te escuché 3 puntos, por lo menos que sí me llaman la atención. Uno, yo creo que ciertamente, como dice Nancy, debemos contribuir al hecho de que no tanto la gratuidad, yo no quiero decir que sea una propuesta populista, no, yo no quiero entrar en esos detalles, pero creo que no tanto que haya gratuidad, en la expedición de los DNIs afuera para los peruanos en el extranjero. No, sino más bien, porque ese es un planteamiento que yo estoy haciendo también desde mi posición de candidato a diputado, no tanto la gratuidad, sino más bien la equivalencia, pagar la equivalencia del costo real que se paga en el Perú. Para que haya homogeneidad en todo esto. O sea, el equivalente a lo que se paga, creo que son 30 y tantos soles, pues que se pague lo mismo, la equivalencia en la moneda del país de acogida. Eso es lo que se tendría que hacer porque ¿Aló? ¿Mandé? ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te estamos escuchando, Javier. Oye, Javier, a ver si te vas a hablar a otro lado, ¿eh? No, perdón, lo que pasa es que me estaban llamando, sí, perdón. Y estoy viendo por lo que quiero poner el compartir pantalla después pero estoy escuchándolos. Sí, Adelante, Heroito, adelante. sí. Entonces, eso es un comentario, o sea, no, yo no te voy a increpar, Miguel Ángel, creo que no sería correcto. Simplemente es un comentario a lo que tú has hablado, estás muy en lo cierto en muchos temas, y bien valdría la pena, pues apoyar tu postura, ¿no? A mí me parece lo correcto. Entonces, eso es lo que haría yo respecto al DNI, ¿no? Ahora, estoy totalmente de acuerdo con que el servicio diplomático envía a los recién egresados de la escuela diplomática de Torre Tagle, a los que van egresando, y todo el mundo egresa, pues, muy de abajo, cuando termina la carrera diplomática, sale al exterior como tercer secretario, luego asciende a segundo, luego a primer secretario, y luego vienen los agregados en general, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene la etapa de los consejeros, consejero comercial, consejero militar, consejero cultural, etcétera. Y finalmente, después de muchos años de trabajo, ellos postulan al último peldaño, que es embajador. Entonces, es más o menos como la carrera militar, ¿no? Termina siendo generales. Pero salen a las embajadas,
y en algunos casos, muy pocos, solo consulados, pero casi la mayoría tienen embajadas, para que vayan formándose y fogueándose en la carrera diplomática. O sea, ya llegan a la etapa de la práctica, porque ya terminaron los estudios académicos. Pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que tu planteamiento está bien. O sea, para desempeñar actividades netamente administrativas, sí valdría la pena pensar en darles la oportunidad a los peruanos que residen y que conozcan la realidad. Yo no quiero decir, yo casi no uso la palabra problemática, ¿no? De los peruanos afuera. Son situaciones reales, situaciones distintas por las que todos hemos atravesado. Entonces, peruanos que conozcan, que hayan residido en sus ciudades de residencia, de acogida, el país de acogida, pero que también cumplan con ciertos requisitos de experiencia, de honestidad, de comportamiento y de actuación en sus países, ¿no? O sea, que no sea un cuate que no merezca, pues, ¿no? Porque servir al país, trabajar para el país, brindar la experiencia del país como servidor público es un honor y así lo debemos tomar, como un gran honor y una gran oportunidad de servicio. Entonces, tiene que tener una hoja limpia, ¿no? En experiencia, en formación, en fin, un peruano intachable. Siempre hemos buscado eso y buscamos eso, ¿no? Entonces, y por otro lado, el fondo, eso que tú platicas, está bien como una buena intención, con buen planteamiento tuyo. Sin embargo, creo que ese dinero no podría ser utilizado para un fondo de urgencias o de emergencias. No, porque ese dinero, las remesas, se envían cada quien, pero directo van a los familiares. No se quedan dinero con el gobierno ni con el Banco Central de Reserva, con nada, porque el envío lo haces de manera directa. No habría manera de apartar, hacer un apartadito de ese dinero porque eso va directamente al familiar. Ajá. Y creo que hay otro punto por ahí eh, que hablabas de es ahí justo cuando llegué, pero la primera parte de ese punto no lo escuché, que hablabas de la representatividad en las votaciones internas, ¿no? Ah, y otra cosa que quería comentarte, el tema de los consejos de consulta, yo creo que es una buena herramienta para los que pretendemos llegar al Congreso, porque sería la mejor manera y el conducto más directo entre los que estuviéramos en las cámaras, diputados o senadores, y la representación diplomática. Entonces, los consejos de consulta serían el eslabón, con quienes mantuviéramos una relación de información directa, extra consulado, extra embajada, pero serían nuestros ojos y oídos en estas circunscripciones territoriales. Por eso yo pienso que dar la oportunidad o reactivar, una de mis propuestas es, por ejemplo, primero, ¿cómo reactivar los consejos de consulta? Primero lo que se tiene que hacer, y creo que en eso coincidimos tú y yo, lo que primero se tiene que hacer es una revisión y luego las correcciones, lo que se tenga que hacer a la ley de consejos de consulta y su reglamento. Eso es lo que se tiene que hacer. Porque sí es una buena herramienta los consejos de consulta. Y lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? También es un punto importante. Las visitas.
Javier te hizo una pregunta muy clara. Y sí es importante las visitas. Lo que sí se tendría que hacer es hacer que la población participe como fiscalizadores nuestros, tuyo, mío o de quien salga elegido. Que nos fiscalicen y nosotros tener la obligación de rendir cuentas. Entonces, el cómo lo haríamos más adelante, eso es un tema que ya veríamos. La mejor manera de llegar a la población, a lo mejor ocasionalmente algún viaje al extranjero, porque ese dinero está ahí. Ese dinero para los gastos de los congresistas, de estos dos impresentables, ese dinero está aprobado por el Congreso. Ahí está el dinero. No más que hay que darle una mejor utilidad a eso, ¿no? Sacarle mejor provecho en beneficio de los PECs. Yo creo que por ahí va el tema. Pues te agradezco mucho, Miguel Ángel, te felicito y mi mejor de los éxitos. Muchas gracias, Alberto. Javier. Sí, he ido tomando nota y tengo pues varios temas como para mencionarlos. Javier no está ahora mismo, pero voy a empezar a responder a las preguntas que me hizo Edwin. Primero, cómo hacer las negociaciones en el Senado. Y bueno, en la teoría de negociaciones que estudié en la Universidad de Piura. Javier, sí, Gracias, espérese. señor Heroíto, sí, El yo timbre. no sé si hay alguien más que va a hacer preguntas o empiezo a hacer las respuestas. Miguel Ángel, un ratito, antes de que continúes, solamente quiero hacer una aclaración y quiero ponerlo porque que salga también en este documento que estamos haciendo. Voy a compartir contigo, ¿no? Algo que ya mucha gente lo ha visto, porque es cómo se van a elegir ustedes, ¿no? O sea, mucha gente cree que la elección es fácil, pero este gobierno ha hecho dos o tres formas de, de que puedan pasar la valla, ¿no? Porque tú puedes sacar 100.000 votos, ¿no? No se puede compartir, parece que hay algún problema para compartir, ¿no? Pero lo que está explicando es que tú puedes sacar 100.000 votos, pero si es que tu columna, la columna del Senado PEX, ¿no es cierto? No saca el 5% de la votación, ¿no? Tus votos se pierden, ese es uno. Dos, si tu partido no saca 3 senadores, tampoco puedes entrar tú como senador. Y por último viene la cifra repartidora, que es el donde, por desgracia, y aquí es donde yo quiero a todos los candidatos decirles que tienen que decirle al elector que tienen que marcar primero el símbolo del partido en la columna del Senado PEX. Marcas tu cóndor, porque esa suma, o sea, la cifra repartidora primero suma cuántos votos tuvo el partido antes que el voto preferencial. Y pues se va a poder dar lo que se dio en el 2021. Sale una persona con 1.700 votos, habiendo otras personas que tienen 4.000, 5.000, 3.000, 8.000. Tú lo has visto, porque tú estás tratando de invitar a estas personas que salieron más votadas en, ¿no? diferentes sitios como Guinness y como otros, y que al final no pudieron ser electos porque Fuerza Popular y Renovación Popular sacaron la mayor cantidad de votos en el partido, no en el candidato preferencial. Entonces, teniendo eso claro para todos, ahora sí te dijo que tú contestes las preguntas de la gente. Gracias, Miguel Ángel, por los minutos que te he quitado. No, está bien, Javier, muchas gracias. Más bien, bueno, voy a pasar a responder las preguntas de Edwin. La primera es que cómo hacer la negociación durante la gestión en el Senado y ahí aparece la teoría de negociaciones que estudié en la maestría y que la he aplicado además durante la gestión tanto corporativa en el Perú y ahora pues en el sector público donde he trabajado acá en Estados Unidos. Nunca puedes comerte la pieza entera de jamón, ¿no? O sea, tú vas partiendo
rebanada por rebanada, y vas dándole a ellos y jalando también para ti. Por eso que mi propuesta es tener conversaciones dentro del Senado con las distintas fuerzas, pero siempre llevando el control de hacer el candado de que yo apruebo esto, pero me aprueban a mí una ley para los peruanos en el exterior, porque yo represento a la comunidad de los peruanos en el exterior. Hay urgencias terribles en el Perú, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, en, estamos en Libertad Popular proponiendo el cheque minero, que es un dinero que va a ir directamente a todas las poblaciones de las áreas de influencia, que durante esos 30 años han visto el auge de la minería, pero ellos solamente ven pasar el camión con el mineral, pero no tienen ningún beneficio porque los gobiernos regionales o las municipalidades, tanto provinciales como distritales, no ejecutan obras que les beneficie a ellos. Entonces, este cheque minero va a resolver. Esa es una propuesta que se está llevando en el partido. Ok, pero yo voy a, junto con esa, voy a pues insertar las propuestas que tengo yo y que luego, de repente, en el consenso con las comunidades, podamos armar algunas otras propuestas, ¿no? Porque uno no es dueño de la verdad. Segundo, en el tema del Fondo Solidario, que voy a responder ahí a la pregunta que hizo Edwin y también a Heroito. El Fondo Solidario parte porque hay a través del sistema financiero y obviamente articulando con SUNAT, se puede hacer la retención a la hora que llegue el dinero. El sistema financiero se articula y de manera que ellos son los agentes retenedores de ese dinero, 5 o 10 centavos por cada $100, que van a pasar a una cuenta que es el Fondo Solidario para los Peruanos en el Exterior. Eso lo he conversado con financieros en el Perú, de la banca, y con gente que estructura temas financieros de manera internacional también, y eso es factible de hacer, y obviamente tendría que ser pues un agente retenedor a través del sistema financiero y luego al Banco de la Nación para poner ese dinero en disponibilidad. Ya veremos, ya nos pondremos de acuerdo en cómo lo vamos a administrar, qué ente va a ser el que administre para poder asignar a las tareas, no solo para emergencias, sino también, entre otras cosas, tenemos la propuesta de hacer las Casas Perú, que sea un ente comunitario donde entonces, se puede ir asignando dinero para hacer que estas Casas Perú funcionen o darle dinero a pequeños empresarios que tengan algún emprendimiento en el exterior y que están faltos de capital de trabajo pues hacer una labor financiera, porque los peruanos en el exterior tenemos que tener independencia. Yo soy muy partidario, y eso lo dice Elinor Ostrom, que es una sociólogo que ganó un premio Nobel de Economía, y que las comunidades se tienen que organizar y no tienen que depender de lo que diga el Estado. Nosotros como comunidad podemos hacer nuestras propias acciones pegados a la ley tanto del Perú como los países receptores, pero que sean pues nuestras propias acciones, ¿no? Por eso propongo que los elegidos con mayor votación, o sea, los que han tenido mayor votación que no llegan al Congreso, pues sean voceros, porque no necesitamos los consejos de consulta dan una ley y nos encarpetan en hacer, no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro. Casi todo es restrictivo a raíz de todos los problemas que se he escuchado que pasaron en el pasado de los que eran elegidos miembros del Consejo de Consulta. No es mala la idea, pero en cambio una persona que ha tenido una votación interesante es un vocero con representatividad. Y no dependemos del Estado peruano. Nosotros como comunidad de peruanos en el exterior tenemos una persona y yo veré cómo asignamos algún presupuesto que les permita pues viajar, hacer acción, porque todo el mundo trabajamos acá, nos tenemos que seguir sacando la mugre, pero si hay cosas que hacer por la comunidad, pues tener un fondo mínimo para actuar, ¿no? Eso para mí es más efectivo que los consejos de consulta, porque vamos a ver, señores, yo como economista siempre tengo metas medibles y lo que no funciona, uno tiene que corregirlo. O sea, los consejos de consulta no funcionan hace 10 años, pero seguimos hablando de los consejos de consulta, ¿no? Y damos saltos entre nosotros mismos hablando de los consejos de consulta, pero no funcionan. Hace
Acaban de elegir solamente en Guatemala y en Arizona consejos de consulta, en los 123 consulados que hay en el mundo. Entonces, ¿y por qué no funcionan? Porque a la población no les emociona. Y lo que decía al inicio, todo lo que no emociona no convoca. Por eso que nosotros intentamos acá en Miami, hicimos un trabajo, 10 personas, hicimos una lista para que de 10 personas pues elijan a 3 y todos trabajamos buscando votos y de 1902 votos que necesitamos, llegaron solamente a votar 92 personas. Pero en la noche hubo la entrega del Tumi Award que costaba $220 la entrada y ahí fueron 300 personas. ¿Por qué? Porque eso sí emociona. Estaba Julio Velarde, iba a ir en la noche, iban a premiar y eso como emociona, sí convoca. Cuesta, sí, pues lo pago, pero voy y eso me emociona. Entonces, los consejos de consulta yo he verificado que no le interesa a la población. Nosotros podemos seguir hablando 10 años más de los consejos de consulta, pero no ha sido efectivo. Ahí respondo un poco la pregunta de Edwin y de Heroito respecto a los consejos de consulta. El voto por correo, yo lo decía, es efectivo por lo menos en Estados Unidos, en Europa que funciona, en Canadá que funciona el correo perfectamente. Y entonces, como políticas públicas, tú ves siempre la efectividad. Cuando haces una política pública, tienes que ver a cuánta cantidad de población abarca. Y es verdad que si no funciona el correo correctamente en Buenos Aires, en Santiago o en otras ciudades, pues es lo mínimo. Es importante el voto electrónico, pero por lo menos tengamos el voto por correo como una alternativa, porque de repente van a pasar otros 5 años más. OMPE no va a tener otra vez la posibilidad de decir sí, hay las seguridades y todo lo demás. Y no vamos a tener el voto por electrónico o el voto digital, pero el voto por correo sí lo podemos hacer porque ya lo tenemos, es fácil. Eso es una experiencia que ya se ha dado en varios países. Yo voy por allí por la efectividad de las políticas públicas. Eso me lleva a opinar en que debemos implantar el voto por correo. Ricardo me preguntaba por qué votar por los partidos nuevos, y es evidente, ¿no? O sea, yo tengo una frase acuñada que ese grupete tiene al Perú al garete. Eh, ya sabemos y hemos visto ahora todo lo que está pasando en el nombramiento del nuevo presidente Balcázar, y lo que ha habido es que el pacto se ha empezado a pelear entre ellos, ¿no? El pacto era mantener a Gerí para que sigan haciendo todos sus negociados, pero hay un efecto muy grande. Con Gerí, en esas reuniones que ha tenido con estos empresarios, se ha confirmado que el espacio que dejó Odebrecht en el Perú, Odebrecht llegó al Perú y demostró, a pesar de que ya habíamos visto la salita del zinc con Montesinos, pero Odebrecht mostró que el Perú es un país corruptible. Y entonces se fue Odebrecht y ahora han aparecido otros actores que son los que se han estado reuniendo con Gerí. Entonces, ese grupo lo que quiere es hacer lo mismo. Nosotros en Libertad Popular estamos proponiendo llevar un tema al Congreso que se va a llamar la muerte civil. Obviamente, primero pasa por digitalizar el Estado. Cuando el Estado esté digitalizado, que tú tienes la trazabilidad de quién entró poniendo su password para mirar un tema de licitación, y esa información él la puede soltar, esa persona que entró a hacer eso ya es parte de un problema. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer para parar la corruptela? Es la muerte civil. Para eso, obviamente, respondiendo a la pregunta que me hacía Javier sobre la Constitución, sí tenemos que modificar la Constitución porque tenemos que... La corrupción se para como se ha parado en muchas partes del mundo, ¿no? Suecia era corrupto y lo cambió. Corea del Sur era muy corrupto y se cambió. Y hace 8 o 10 años, Portugal acaba de cambiar su sistema de corrupción digitalizando el Estado. Entonces, cuando tengamos esa digitalización, ya podemos convocar a darle la muerte civil a los corruptos. ¿Qué significa eso? La persona esta se le hace investigación, se le confisca sus bienes, se les quita los títulos universitarios, se les quita el acceso a los clubes donde funcionaban. O sea, pones al tipo en una situación
y si tiene que pagar cárcel por sus delitos, que pague cárcel. Pero algo se tiene que hacer porque el dinero de la corrupción, los 3.000 millones de soles que se va en corrupción cada año, es dinero que no resuelve la pobreza, la desnutrición infantil, hospitales, puentes y carreteras, que debería resolver el dinero, ¿no? De verdad, esa es una parte revolucionaria que vamos a hacer de cambio que estamos llevando en Libertad Popular para resolver el tema de la corrupción. Luego, ¿qué garantiza que voten por mí? En mi accionar, pues yo les digo que en 40 años de participación corporativa en el Perú y los 24 años acá en los Estados Unidos, he actuado de manera siempre transparente, con respeto a la gente, y no tengo en mi hoja de vida ninguna denuncia, ni siquiera me han denunciado. Bueno, hay denuncias que a veces se hacen de manera, pues, amañada, ¿no? Pero no he tenido nada de eso porque lo que hago es actuar de manera, pues, transparente, ¿no? Cuando alguien me dice, mira, vamos a hacer esto, yo siempre llamo a un tercero. Y llamo a un tercero para tener siempre un testigo. Eso me enseñó un abogado con el que trabajé y caminé ahí en el Perú. Siempre las reuniones en las cuales tú empiezas a hablar de detalles que pueden favorecer a una u otra parte, ya ahí se inicia la corrupción. Entonces, yo tengo, pues, la pelea en contra de la corrupción nace de mí mismo, ¿no? De tratar de actuar de manera transparente. Por eso creo que voy con la frente en alto. He vivido con una familia muy, muy unida y también de manera transparente. Por ejemplo, mi hermano Jimmy vendió una propiedad que era de todos los herederos de mis padres y toda la propiedad salió a nombre de Jimmy y Jimmy vendió y después puso el dinero en Lima, lo repartió a todos y seguimos siendo porque pues eso viene de cuna, ¿no? El tema de la transparencia. Ninguno de los hermanos dudamos de Jimmy en que nos iba a hacer una perrada porque pues hemos sido educados de esa manera. Y creo que eso yo lo puedo y trato todo el tiempo de llevarlo a la sociedad. Por eso creo que deben votar por mí. Luego Nancy me preguntaba por qué el DNI debe ser gratuito para los PECs si se paga en el Perú. No, yo digo que la propuesta que llevo para que el DNI sea gratuito para todos los peruanos es reduciendo el presupuesto que maneja el Congreso. O sea, si reducimos la cantidad de dinero que el Congreso gasta hoy día, ese dinero, porque como economista yo tengo que decir, ok, doy una propuesta, pero para que deje de ser populista, tú la articulas con que de dónde salen los fondos. O sea, ¿quién va a pagar por ese DNI si los peruanos no van a pagar? Ok, con reducciones de, por ejemplo, el dinero que se gasta en el Congreso, con reducción del dinero que se paga en Cancillería. Los peruanos que vivimos en el exterior estamos financiando la planilla de Cancillería. Con lo que nos cobran por el DNI, los pasaportes y todo, esos 32 millones de dólares que acaba de anunciar el canciller que se ha ido, ese dinero es el que paga los sueldos de la Cancillería. Y es verdad que es muy bonito, y ahí voy a contestar parte de la pregunta de Heroito, es que la carrera consular pues, es parte de una forma de que se represente al Perú fuera, y la carrera consular pues requiere de varias etapas que ellos tienen que cumplir, pero ¿por qué nos llenamos de carga laboral de gente de la escuela de la Diplomático. Cancillería de diplomáticos, si puede haber también oportunidades para los peruanos que viven en el exterior, que conocen la realidad del Perú? O sea, eso tiene que ser un balance, ¿no? No que solamente vengan gente de la escuela de diplomáticos. Ok, que disminuyan pues la cantidad de diplomáticos, que no salgan tantos, porque no los necesitamos. Los peruanos en el exterior no necesitamos de tanto diplomático. O sea, se necesita una embajada, sí. La embajada tiene pues un rol distinto que el consulado, pero el consulado que hacen meros trámites,
No necesitamos, si nosotros nos articulamos a hacer nuestras propias acciones como comunidades en el exterior, cada vez vamos a necesitar menos de los consulados y aún así, con la digitalización, de repente vamos a poder tramitar en línea nuestros documentos y no necesitamos tanta escuela diplomática del Perú, ¿no? Es muy importante decir, yo aquí me voy de lo público a que los privados, que nosotros somos una comunidad privada, los peruanos en el exterior, los privados tengamos pues acciones que no necesitemos del mundo público. Podemos hacer, podemos generar el fondo, porque mira, el Perú, o sea, los peruanos en el exterior en 32 años hemos enviado 67.000 millones de dólares al Perú. Solamente el año pasado fueron 5.120 millones de dólares. Y ese dinero entra al Perú y dinamiza la economía, porque en economía le llamamos que esa es una masa monetaria que entra de manera líquida sin mayor acción económica en el Perú. Es solamente el esfuerzo de nuestro trabajo. Y cuando entra al Perú, los familiares, los beneficiados que reciben las remesas, no ahorran todo ese dinero. De repente ahorran un poco, pero la mayor parte es para gasto corriente. Compran bienes y servicios, y entonces las empresas en el Perú se enriquecen. Pero en esas transacciones pagan IGB, impuesto selectivo al consumo, y pagan impuesto a la renta por las ganancias que tienen. Y de eso los peruanos en el exterior no tenemos ninguna compensación. Por eso mi sustentación, bueno, ayudados por diputados que tienen que presentar la propuesta, va a ser explicar todo esto del beneficio que tiene el Perú y la ausencia de políticas públicas que tenemos los peruanos en el exterior. Hay un tema acá de equidad. Ese fondo nos va a dar independencia económica. Y ese es el afán, o sea, como economista, de proponer un tema. Ricardo Cotrina le dio pues le puso saco y corbata legal a la propuesta, pero eso nos va a dar independencia para poder actuar, ¿no? Tenemos que tener claro, yo acabo de hacer un análisis que en 35 años hemos crecido a una tasa promedio de 4.5% anual de peruanos saliendo del Perú. Nos autoexportamos y nos venimos a sacrificar, a sacarnos la mugre para salir adelante. No es fácil y creo que a pocos peruanos que vivimos en el exterior les puede haber sido fácil. Ha sido muy duro. Y luego o sea, salimos del Perú y al Perú ya no le importamos. Ustedes que han trabajado, pues han logrado que que tengamos derecho a voto para una comunidad del exterior, que hayan curules. Tenemos que agrandar esa cantidad de curules, pero al Perú realmente cuando salimos ya no les importamos, no somos parte de las políticas públicas del Perú. Entonces, ese es mi afán de generar este fondo, porque según mi proyección a 4.5% en los próximos 10 años vamos a ser 7.200.000 peruanos viviendo en el exterior. Y hay gente que nos va bien, pero hay mucha gente que no tiene las mismas oportunidades de nosotros. Aún en Estados Unidos yo conozco de mucha gente que la pasa muy mal, a las justas, viven a las justas. Por eso que en las estadísticas de los últimos 12 años, 18.000 peruanos regresan a vivir al Perú. Y la ley del retornado medio que funciona, pero no estamos, la han rebautizado, han hecho la revisión de la ley, pero 18.000 peruanos regresan a vivir al Perú. Muchos no tienen fortuna y regresan, solamente los que han tenido una pensión en el país receptor regresan a vivir de esa pensión, ¿no? Pero ahí tenemos que trabajar mucho más para poder articularnos, pero pensando como entes privados, no como entes buscando qué el Estado me da, si nosotros con ese volumen de dinero podemos generar nuestras propias políticas públicas, ¿no? Respecto a la Constitución, que no incluye a los PES que preguntaba Nancy, yo cuando hice la pregunta, sí, claro, la Constitución menciona a las minorías étnicas en el Perú, pero nosotros no somos una minoría, nosotros somos más bien una mayoría. Los peruanos del exterior ya somos ahora mismo más del 13% de toda la población del Perú. Entonces,
tratar de aislarnos, tratar de que nos nombren, es lo que yo entiendo desde mi percepción. Quizás vamos a tener que tener alguna conversación más larga sobre el tema de incluir o no en la Constitución a los peruanos en el exterior, y por ahí podemos invitar gente para intercambiar ideas y llegar a consensos, ¿no? Yo no tengo toda la verdad, soy un ser humano, también tengo mis percepciones, pero lo que sí tengo claro, y les digo con toda sinceridad a todos, que en este corazón que llevo, andino, ancashino, este, van a ir todas las voluntades de los peruanos en el exterior. Yo voy a tener reuniones con cada comunidad, reuniones virtuales, y si tengo que ir físicamente a reunirme con los que yo llame mis representantes comunitarios de acuerdo a la votación, pues voy a ir, ¿no? No niego que voy a viajar, voy a ir y voy a estar pues dedicado a trabajar para los peruanos en el exterior. Ese es mi tema. En el tema del presupuesto que ha dicho Pedro Bravo, yo con toda sinceridad creo que el señor Pedro Bravo es voy a decirlo en términos taurinos, el que hace, ¿cómo se llama? Las pasadas antes, La cansando las chicuelina, antes, la chicuelina. la chicuelina, sí. Esa es la acción de don Pedro Bravo, porque, hermano, hasta ahora, como dicen, tú tratas de agarrar una y no hay ni una a favor de los peruanos en el exterior. Y él está allí y solamente para hacer un escudo ante Cancillería, pero yo no veo efectivamente que haya una buena labor para los peruanos que vivimos en el exterior, ¿no? Por eso vuelvo a insistir, no dependamos del mundo público peruano, hagamos nuestras propias acciones, hagamos nuestras propias políticas. ¿Cómo? Partiendo de independencia económica. Y luego, pues, llamando a que más gente salga a votar, vamos a tener una buena carta para decirles, mire cuántos hemos salido a votar acá y cuántos salieron a votar en La Libertad, cuántos salieron a votar en Piura. Proporcionalmente, ¿quién ha sido más efectivo saliendo a votar? Ese es el afán, porque tenemos que presentar pergaminos para lograr cosas, que eso sí, ahí sí dependemos de la parte pública, que es con el tema de lograr mayores asientos en el Congreso para los peruanos que vivimos en el exterior, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, Nancy está levantando la mano, pero Yo ya también. estamos terminando la transmisión. Tenemos exactamente más de 1 hora y cuarto, ¿no? Así que le damos el pase a Nancy y a Edwin, que también ha hecho, ¿no? Porque Yo. si no, no acabamos y comenzamos a hacer, ¿cómo se llama? La idea era tener qué es lo que es Miguel, ¿no? O sea, para saber, o sea, no podemos ampliar mucho. Ya vamos a tener, como dice Nancy, una reunión de mesa de trabajo, si se quiere llamar así, para poder hablar. A ver, Nancy, adelante. Gracias. Solamente para decirle a Miguel Ángel que en realidad todo lo que él ha expuesto es algo que realmente se necesita y que va por el camino que realmente todos los peruanos en el exterior necesitamos. Pero si estamos acá presentes, Miguel Ángel, es porque queremos que tú te alimentes de más no problemas, como dice Heroito, sino que te alimentes justamente de más experiencias nuestras para que se apliquen en un futuro senador, en un futuro diputado y que pueda llevar a cabo una eficiente labor. Por ejemplo, en el caso de convenios bilaterales, que no te he escuchado hablar, sería bueno que lo incluyeras. ¿Por qué? Porque los convenios bilaterales de seguridad social han quedado prácticamente paralizados y son muy importantes porque acuérdate que muchos de nosotros hemos salido de la edad de 25, 26, 28 años, cuando ya teníamos acá en el Perú más o menos unos 5, 6 o 7 años de servicio al Estado.
y luego hemos ido afuera y hemos cumplido 17, 18 años de servicio. ¿Qué ha pasado en mi caso? Y al regresar no puedo unir los años de servicio de Estados Unidos con los años de servicio de Perú. Entonces, esos convenios de seguridad social, no para mí, sino para muchísimos que salimos antes del 80 y en los 90, son muy importantes. ¿Por qué? Porque es ahí donde fue la privatización y perdimos todos los jóvenes muchos trabajos. Con respecto a lo del... Perdón, Nancy, perdón, pero eso no sé por qué no puede funcionar con ustedes en Estados Unidos. En Canadá sí tenemos un convenio con Perú y sí nos juntan los años de servicio, ¿no? Inclusive, ¿no? Para la pensión, ¿no? La suma, la aportación que has tenido, sea la AFP o sea la ONP. O sea, Así esa es. parte hay que Yo te investigarla contesto, bien. Javier, ¿por qué? Para que más o menos lo asimile también Miguel Ángel. En realidad hay muchos países, todos los países iberoamericanos ya tienen los convenios bilaterales. Y últimamente el último país que ha sido aprobado es Canadá, precisamente. Pero esto es una política de gobierno a gobierno, de congreso a congreso. O sea, es decir, ¿por qué Italia hasta el momento no lo tiene también y que lucha por esto mismo de los convenios bilaterales? ¿Por qué? Porque Italia no quiere, el Congreso italiano no quiere consensuar con el Congreso peruano. ¿Para qué? Para que se apruebe este convenio bilateral. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque van a tener que pagar más ellos. En este caso, Estados Unidos, imagínate tantos peruanos que hay, la mitad de los que votan están en Estados Unidos. Entonces, es mucho más difícil, pero yo creo que es una tarea desafiante, un reto para el futuro senador que logre, o al diputado que, si entrara Erodito y tú fueras el senador, Erodito lo plantea y tú lo revisas, haces el consenso en el Senado, yo creo que bien puede lograrse traer una comisión de senadores acá, o de congresistas acá al Perú, y conjuntamente con los que están acá, llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para que se logre esa aprobación, y a muchos peruanos que vivimos en fuera o que hemos estado fuera, nos conviene. Yo, Miguel Ángel, ese es un pedido particular, pero no solamente para mí, para muchísimos que están en Estados Unidos principalmente, ¿no? Y después, por lo demás, yo difiero un poco con lo del voto postal, porque el voto postal en realidad funciona en los países que hemos estado nosotros fuera, en el caso en Estados Unidos, Canadá, Europa, funciona en todo lado, pero el problema no es tanto la votación interna o externa, perdón. El problema es que esos votos, al ser físicos, se tienen que trasladar a un consulado, y del consulado hacer valijas diplomáticas, o por medio de muchas personas traerlo al Perú. Ese manipuleo, la manipulación de cosas materiales, como es el caso, ese es mucho más peligroso que un voto electrónico, un voto digital. Entonces yo creo que debiéramos incidir más en ese voto digital, porque solamente lo que falta es poner una buena empresa auditora, que bien lo puede sugerir un senador, y no tener esas empresas auditoras que hasta el momento han pasado por el Jurado Nacional, por OMPE, perdón, y no han sido efectivas. Entonces, o es algo político, o es definitivamente algo técnico, tecnológico, algo que está pasando ahí. En eso sí yo te pediría lo revises. Y el impuesto, sobre el impuesto de las remesas, lo que dice Miguel Ángel es verdad. Él es economista, lo sabe perfectamente. Las remesas van directamente a las familias, no llega nada al Estado, pero hay una cosa que debemos de tener en cuenta. En Perú, hace como 10 años creo, se aplicó el ITF. El ITF es una pequeñita, es un impuesto muy ínfimo, 0.0005, creo, algo así, que va directamente, ese sí va directamente al Estado. Es el único impuesto que va directamente al Estado. Y entre tantos millones de dólares que estamos hablando de remesas,
tiene que haber un fondo. De ahí puedes sacar ese fondo, Miguel Ángel. Pero anota, es el impuesto ITF, que lo pagamos en cualquier cosa que hacemos, en cualquier transacciones acá en Perú, que lo que tenemos que hacer con los bancos, pagamos el ITF. Entonces, eso es muy importante. Esa es más que nada mi participación, Miguel Ángel, con todo el aprecio y esperando que tengas mucho éxito, muy buena exposición. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, Miguel, entonces... Yo también quiero hablar. Yo solamente me falta a mí. Perdón. Cortita. A ver, Edwin, cortito, por favor. Ya, solamente después que hemos visto todo esto de que hay peruanos que viven en Perú y votan por los PES, ¿qué opina Miguel Ángel al respecto? Nada más. Y gracias, muy buena oposición y la verdad es un buen candidato. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Edwin. Te debía Edwin, a ti te debía Bueno, Edwin, entonces, constantes reclamos. palabras tuyas ¿Cuáles para son tus despedirte. propuestas, Miguel Ángel? ¿Cuáles son tus propuestas? Y las estaba guardando para este momento. Listo, Edwin. Perdón, Miguel. Ok. Entonces, para que puedas hacer uso de la palabra para despedirte del Zoom, de las personas que estamos acá hoy día, ¿no? Te agradecemos haber estado con nosotros hoy día. Sé que ha quedado mucho en el tintero, muchas preguntas, muchas respuestas. No va a ser la primera ni la última en que estarás invitado para estar con nosotros, ¿no? Haremos una mejor presentación. Perdonen todo lo que las fallas que tenemos porque recién estoy empezando. Tú eres el segundo, ¿no? De los entrevistados. Tengo la semana copadita, así que además en la próxima semana, en marzo, más cerca de las elecciones, te volveremos a invitar para que la gente pueda preguntar más sobre lo que tú has planteado hoy día, ya que está en Facebook, ¿no? Tengo muchos likes, exactamente hay 70 likes ahorita, ¿no? Qué bueno. Que te están viendo directamente, ¿no? Aunque acá solamente vemos 7, ¿no? Pero gracias, Miguel Ángel, por habernos aceptado esta entrevista. Javier, palabras finales. 3 segundos, 3 segundos. ¿Es posible todavía que intervenga? ¿Es posible que me des muy cortito, medio segundo? Por favor, porque sí. Ya estamos con la hora. Sí, mira, un dato. 3 cositas muy rápidas. Javier, antes de que termináramos esto, yo creo que tú tienes mucha información y muy valiosa. Yo creo que deberíamos en algún momento darle forma a esto, es decir, toda la información que tú tienes electoralmente hablando podría ser muy útil y creo que deberíamos ir pensando en cómo invitar a la gente a que vote, cómo debe votar, toda la instrucción para que la gente pudiera votar. Eso podría hacerse incluso paralelo a este tipo de entrevistas que estás haciendo. 2, solamente, Miguel Ángel, un comentario. Es muy bueno el planteamiento que estás haciendo sobre las remesas. México, tú sabes que México, hay una cantidad impresionante de mexicanos que viven en Estados Unidos, solamente hablando de Estados Unidos, solamente en Los Ángeles hay 12 millones de mexicanos y a nivel nacional en toda la Unión Americana hay 40 millones de mexicanos. Imagínate, man, la aportación que eso representa para México, las remesas. Sí, ha sido ¿cómo se llama? En un año ellos han hecho lo que nosotros en 32. Así es. Y es más, anualmente, Miguel Ángel, la comunidad mexicana, solo de Estados Unidos, la comunidad al año aporta 40,000 millones de dólares, cabrón. Imagínate. Imagínate, hermano, que nosotros pudiéramos hacer eso. No, hombre, sería una chulada. Pero bueno, poco a poco iremos mejorando. Poco a poco. Te felicito mucho, en verdad, de corazón. Gracias, Javier. Felicitaciones a ti también. Gracias. Nancy, ahora sí, por favor, pon tu pantalla. Ahora sí, Nancy, pon tu pantalla. Ahora sí, Nancy, pon tu pantalla para verte cómo amaneciste. Ahí está. Ahí está, Nancy. No tiene. Por eso, Qué malo eres, Amerudito, qué malo. No me has dejado ni maquillarme siquiera un poquito.
Pero estás Estamos guapísima, esperando que estás Nancy nos guapísima, hombre, no pasa presente nada. lo que le va a dar el Jurado Nacional, ya que Arpex ha sido elegido como socio estratégico al jurado para el voto informado, ¿no? Es otra cosa que hay que decirlo, ¿no? Un trabajo muy arduo que está haciendo Nancy con el Jurado Nacional para el voto informado. Y entonces en las próximas entrevistas ya tendremos el cuadro del voto cruzado, ¿no? Para votar por Marisol Perestello para la presidenta, por Miguel Ángel para el Senado y por Heroíto para diputado, ¿no? No votaremos en línea recta de ninguna manera, vamos a votar cruzado de todas maneras porque cada uno debe escoger a los mejores miembros. Para mí, Miguel Ángel sigue siendo una persona, ¿no? Muy capaz para, Valioso, muy como valioso. Heroíto sigue siendo muy capaz para diputado, como Marlene Mesta también sigue siendo una persona muy valiosa para diputada, ¿no? Nos va a tocar duro elegir, nos va a tocar duro elegir. Entonces, Miguel Ángel, tus últimas palabras, por favor, para despedir este Zoom. Bueno, nuevamente, Javier, agradezco la oportunidad, de verdad, me había reservado en muchas de las propuestas para hacerlas contigo, como te digo, por el respeto que te tengo a ti y a todos los como te repito, a todos los que he llamado yo los activistas, ¿no? He tenido la gracia de Dios de haber encontrado gente buena, el año 2024 que me conocí con Nancy y Paul allá en Lima, y he ido encontrando pues gente con mucha experiencia, con mucha valía. A Edwin lo conocía ya desde creo el año 2008. Yo lo conocía a él, pero él no a mí. Y a Justino, y bueno, a Elisa Berrospi. He ido integrándome, he viajado específicamente a Lima a encontrarme con todos ustedes y pues me merecen el mayor de mis respetos y el respeto ese lo llevo como responsabilidad para que voy a interactuar con ustedes como Congreso, o sea, estando en el Senado, en hacer reuniones constantes para ir retroalimentándome, porque cuando uno llega a una posición, y yo les digo, yo empecé de cajero en una empresa y terminé de gerente de administración y finanzas. Y cuando estaba de gerente de administración y finanzas y tenía la visión de toda la empresa, una empresa con 700 trabajadores, perdí el contacto con lo de abajo y eso fue un error. Y claro, era una entidad privada y yo tenía que hacer, mi función ahí era hacer rico al propietario. Esa era mi función. Pero acá yo voy a evitar perder ese contacto, ¿cómo? Reuniéndome siempre con ustedes, ¿no? O sea, no voy a decir todas las semanas, pero fijemos y hagamos una agenda, una hoja de ruta para los peruanos en el exterior, en las cuales ustedes siempre me digan, oye, ¿en qué va esta? ¿En qué va esta actividad? Yo sé planificar actividades que son múltiples actividades, como por ejemplo en la construcción, que tú tienes que llevar un cronograma para poder llevar el control, ¿no? Ese es el tema. Lo segundo que les quiero decir es que estoy acá junto a la mujer de mi vida, andamos juntos hace 42 años y hemos tenido un revés familiar. Sin embargo, ella me dijo, no te vayas, pensé irme, y me dijo, no te vayas porque te has preparado mucho para este momento, y entonces no voy a defraudar ni a ella ni a ustedes. Le digo con toda pasión, voy a ir a trabajar arduamente por los peruanos en el exterior. Solo unas palabras de mi... No puedo, no puedo. Sí. Estamos juntos y pues voy a regresar al Perú, a devolverle al Perú lo que me dio, porque hay una emergencia muy grande en el Perú y es muy crítico que los senadores seamos todos aquellos de todos los partidos que no están en el gobierno. Hagamos la campaña que el otro día ya Edwin la sacó con fuerza, por estos no. Esa consigna, por estos no, va a ayudar que la elección cambie totalmente. Hagamos esa campaña, Javier, por favor, todos, por estos no. Yo sé que hay muchos conocidos que están en los partidos, que están ahí en el gobierno, ¿no? Me merece respeto Carlos Arellano,
Isabel Acosta. Ok, pero ellos eligieron por un partido que sería continuar en lo mismo. La Así única es. forma de cambiar es activemos, de verdad, activemos con fuerza por estos no. Yo, en nombre de la mujer de mi vida que me acompaña acá y que ha sido el soporte de muchas batallas, les juro desde ya que voy a trabajar por los peruanos en el exterior. Gracias, Miguel Ángel, gracias, gracias. Ok, señores, gracias por su asistencia, ¿no? Nos vemos el lunes con el nuevo invitado. No dejen de seguirnos. Hasta luego. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Saludos para todos. Buen fin de semana. Cuídense. Igualmente. Felicidades. Ay, cuídense, cuídense. gracias. Justino, Buen me das trabajo, unos